Storytelling de mi proceso vocacional. ¿Cómo ha sido el paso de Dios en mi vida? ¿Cómo descubrí que Dios me hablaba? Dios no se me apareció. Dios no vino en medio de una nube y me dijo que yo fuera sacerdote. Pero puedo encontrar vestigios de Dios a lo largo de la historia de mi vida. Yo crecí en el campo, me desarrollé entre los animales, la tierra, sembrar la tierra, arar la tierra, cuidar unos chivos, cuidar unas vacas. Y en medio de este ambiente creo que Dios, en este silencio, fue hablándome, sin que yo me diera cuenta, porque normalmente uno ignora el paso de Dios en nuestra vida. Storytelling dentro de este storytelling que estoy haciendo. Cuando tenía 8 años, los primeros vecinos a distancia de mi casa estaban a 2 horas y 1 hora. Recuerdo que mi papá me dijo: vas a ir a otro rancho llamado el Cerro Prieto, donde vivíamos en el Risco, a traer mandado para la casa. Me hicieron una lista de todo lo que tenía que llevar a mi casa: arroz, frijol, verdura, algunas galletas. Y recuerdo que me dio mi papá 110 pesos, un billete de 10 pesos en aquel entonces, y también un billete de 100 de esos del venado. Si ustedes no conocen esos billetes que tenían un jacal y la cara del venado, pueden googlearlo y ver que sí existían. También lo pueden dejar ahí en los comentarios si lo encontraron o no. Cuando yo tenía 8 años viví esa experiencia, lejos, distante de la civilización. A donde fui, a ese ranchito, había alrededor de 7 casas, 7 vecinos y una tiendita, y fui a comprar. De tal manera que yo no, cuando se me antojara un dulce, un refresco, unas galletas, pues teníamos que caminar alrededor de 2 horas para llegar a donde había esta tienda. Así era la vida. Ese fue el ambiente en el que me desarrollé. Solamente por las noches escuchábamos pues aullar algunos animales, zorras, coyotes, pumas, y por el día pues escuchaba cantar las aves, el mu de alguna vaca, el balido, el bramido de algún chivo. Ese fue el ambiente en el que yo crecí mi infancia. Personas que marcaron mi vida. Mi madre es una de las personas que creo que hasta el día de hoy sigue marcando mi vida. Ella fue quien me enseñó a rezar, quien tomó mi mano y me enseñó a hacer la señal de la cruz, me enseñó el ángel de la guarda, el Padre Nuestro. Mi madre no estudió grandes tratados de teología, como lo he hecho yo ahora, pero me enseñó lo más grande y más hermoso, lo principal, y esto fue a rezar. Otras cosas en las cuales yo encuentro el paso de Dios en mi vida: los enfermos y pobres. Ellos me han enseñado el verdadero rostro de Dios. Y les cuento 2 storytelling dentro de este storytelling que estoy haciendo. Cuando tenía 14 años, 18 años, a los 14 años hice mi primera comunión. A los 18 años yo me fui a vivir al pueblo de Aguililla, el pueblo más cercano donde vivíamos. Y entonces yo me integré a una dinámica donde teníamos que llevar despensas a personas necesitadas. Recuerdo que había unos viejitos que estaban muy necesitados. Entonces un día yo salgo de mi trabajo, compro una bolsa de mandadito donde tenía arroz, frijol, pues algunas cositas que yo les llevaba para que ellos comieran. Llegué, les di aquello que llevaba, platiqué un rato. El señor, el viejito, estaba sordo, la señora estaba ciega, no veía. Platiqué un rato y después me regresé. Salí de su casa, cuando iba a media calle escuché que me gritaban y entonces miré que era la viejita. Regreso corriendo a donde estaba. Estaba a la entrada de la puerta, traía un mandilito azul, de su mandil azul, saca 10 pesos y me los da. Y me dice: tenga, para que usted se ayude en el seminario. Usted que está en el seminario, yo quiero ayudarle. Aquellos 10 pesos para mí, pues uno puede decir era nada,
pero al mismo tiempo era todo, porque me estaba dando todo lo que tenía para vivir aquella mujer. Los 10 pesos que tenía para comprar las tortillas del día, me los estaba dando a mí para que fuera sacerdote. Para mí esa fue la voz de Dios, como fue la voz de Dios a través de mi madre, como fue la voz de Dios en el silencio de la naturaleza, y también como ha sido la voz de Dios en tantas personas enfermas y necesitadas que yo he visto. Hoy que soy sacerdote, un día estando en la universidad, en clase, me llaman por teléfono y me dicen: padre, ¿puede venir a ungir a una religiosa que está muriendo? Le dije a la persona, a otra hermana: solo permítame terminar la clase y voy. Inmediatamente pensé, quizá si me espero a terminar la clase ya no la encuentre viva. Me salgo de la clase, voy a ungirla. Cuando llego donde está esta hermana religiosa, la veo que está sufriendo, invadida de cáncer, llena de bolas, de tumores. En ese momento, si alguna vez yo he visto a Cristo crucificado, ha sido ahí. Ver a esa hermana crucificada en ese cáncer, en esa cruz, y quererla bajar y no poder hacer nada. Sin embargo, al mismo tiempo, se hace todo, porque las palabras, cuando tú le unges y le preparas, que se dice o que el sacerdote dice: esta santa unción, por esta santa unción, el Señor te ayude en tu enfermedad, te conforte, te libere de tus pecados, te ayude en este momento difícil. Ese momento para mí fue crucial. Allí encuentro la voz de Dios. Finalmente, y lo más grandioso, donde he encontrado la voz de Dios, en la lectura de los santos. La lectura de los santos. San Agustín, San Francisco de Asís, Charles de Foucault. He encontrado en ellos, cuando yo leo la lectura de los santos, me encuentro allí también yo. Siempre que leo un libro del género que sea, encuentro algo de mí en ese libro. Siempre que leo la Biblia, me encuentro yo allí en la Biblia. Porque ahí hay personas que lloran, que reniegan de Dios, que están asustados, que se encuentran con Dios, que están enojados, como también me ha pasado a mí. Cuando leo la vida de los santos, encuentro en ellos mi fragilidad. Dios no llama a personas perfectas. Antes yo pensaba que Dios llamaba a personas perfectas y por eso no quería entrar al seminario, porque yo sentía que Dios llamaba a los mejores. Hoy me doy cuenta que Dios llama a personas comunes y corrientes, frágiles. La vocación no consiste en caer, consiste en dejarse levantar por Él, por Dios. Dejarse levantar por Dios. Yo te diría esta frase que hace unos días escuchamos por el Mundial que estamos por concluir. Cuando todavía estaba jugando México, se hizo famosa esta frase: ¿y si sí? Yo te preguntaría, ¿y si sí Dios te está llamando? ¿Y si sí Dios te está hablando? ¿Y si sí Dios te ha hablado a través de tu madre, a través de tus enfermedades? ¿Y si sí Dios te ha hablado en esas caídas que has tenido, en esos momentos de vulnerabilidad, de fragilidad? San Agustín un día diría: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan joven, tarde te amé, te buscaba afuera y tú te encontrabas dentro de mí. Yo he encontrado a Dios en mi fragilidad, en mi vulnerabilidad, así como San Agustín. Un día San Agustín era un muchacho rebelde, alejado de Dios, desobediente, que tuvo una mujer, que tuvo un hijo. Pero San Agustín se acerca a Dios. San Pedro y los apóstoles, muchos de ellos, se encontraron con el verdadero Dios en sus fracasos y en sus heridas. Yo he encontrado a Dios en mis heridas. San Pedro se encuentra a Dios, se encuentra con el verdadero rostro de Jesús después de haberlo negado.
de haber sentido que le había traicionado, que le había abandonado, que le había dejado. Es allí donde Pedro irrumpe en llanto y donde se encuentra con el verdadero rostro de Dios. Él se quiere encontrar contigo ahí, en tu fragilidad. No te está llamando porque seas perfecto, te está llamando porque el perfecto es Él. Y cuando nos dejamos abrazar por Él, entonces nuestra vulnerabilidad se ve sanada, nuestras heridas se ven sanadas. Quisiera decirte mucho, pero este es solo el principio y una introducción a lo que ha sido mi vocación y de cómo Dios me sigue llamando y me sigue hablando hoy, en el 2026. Hoy, este día, Dios, a través de una misa, de haber casado a una pareja, Dios me sigue hablando. Soy el Padre Omar. Que Dios te bendiga.